tardaron 2 horas en subirse, entonces hay que intentar optimizar en tiempo. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro autónomo, primer autónomo, y creo que esto podemos repasar de manera rápida porque los voy a subir en los dos grupos porque hay dos grupos de estadística, no se preocupen, es porque también aparte se formó un grupo de estadística en el cual pues se dio la iniciativa para hacer esta reunión, así que no se preocupen porque no es que hay dos grupos de estadística oficiales, pero bueno. Se van a subir como link en los dos grupos, así de sencillo. Bueno, y vamos a empezar por la parte, como les decía, esto es algo súper simple, porque ya lo hemos visto, lo vimos en la lección, ¿no? Y hay ciertos conceptos que tenemos que saber ya de memoria y también tener en cuenta de que nos van a preguntar no tanto conceptos, sino más bien nos van a hacer ejercicios para entender los conceptos. Entonces, eso hay que saber analizar. Pero bueno, lo primero nos habla sobre el concepto de estadística. Esto no apareció en la lección, no sé si alguien me podría comentar si les apareció algo relacionado al concepto de estadística. Personalmente no. Me apareció más de importancia de la estadística, perdón, no, de población, bueno, listo. ¿Nadie tal vez? ¿A más de Eduardo? No, porque creo que más fueron de variables y así. Por supuesto. Sí. Y también la importancia de la estadística, no. Pero vamos a leer rápidamente, ¿no? Dice, la estadística es una ciencia, esto es súper importante. Y como ya sabemos, dentro de lo que hemos estado practicando durante todo este tiempo, la estadística recopila datos, organiza esos datos, puede ser en tablas, en gráficos, etcétera. Los procesamos por medio de los cálculos que realizamos y los analizamos, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho de manera literal. Por ejemplo, el 60% de la población ingresó tal rango de días, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se analiza y se interpreta los datos que obtenemos. Entonces, la estadística es una ciencia que recopila datos, los procesa, analiza, etcétera. Cuando ustedes encuentren eso en alguna pregunta, pues ya sabrán muy bien que hace referencia a la estadística, ¿no? Entonces, ese sería como que la elección correcta. Aquí hablamos más sobre estadística, pero bueno, no hay mucho que ver aquí, ¿no? Nos dice que desempeña un rol fundamental en el conocimiento de diversos eventos y su conducta. Y forma parte del proceso investigativo. Esto sí considero que es importante, por lo menos para recordarlo un poco rápido, ¿no? Dice, es de gran utilidad en ciencias, conocimientos y actividades de diversa índole. Entonces, sabemos que la estadística está presente en todo y sobre todo en las investigaciones, ¿no? En una investigación yo quiero conocer, digámoslo así, una cualidad de la población, porque a eso se dedica la estadística, a conocer las cualidades de una población, ¿no? Entonces, por eso realizo un proceso, o mejor dicho, sí, podríamos decirlo, un proceso estadístico para tener datos e información que respalden mis investigaciones, etcétera, ¿no? Los conocimientos sobre las actividades de diversa índole. Entonces vamos a ver ya lo más importante ahora. Sí se está grabando. Si no me equivoco, se está grabando, sí. Entonces esto sí va a ver en YouTube, así que no se preocupen. Primeramente nos dice qué es población. Esto sí estaba dentro de nuestra lección. Entonces vamos a repasarlo, por así decirlo, con énfasis. Nos dice el instituto, bueno, este es el INE de Chile, nos dice que la población es un conjunto de elementos que se quiere investigar. Estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o un grupo de personas. Entonces, resumidamente, podríamos poner en nuestro cuaderno, si estamos anotando, la población es un total, un conjunto, ¿no? No hablamos de un subconjunto, sino es un conjunto, una totalidad de algo que queremos investigar. Esto puede ser diversidad de elementos, pueden ser objetos, como lo dice, acontecimientos, situaciones, pero lo más importante es saber que es una totalidad y que es un conjunto, no un subconjunto. Entonces, por lógica,
digámoslo así, la población es lo más grande que puede haber dentro de los datos que hemos recogido. Digamos que nosotros queremos hacer una encuesta en Guayaquil a todos los guayaquileños. ¿Cuál es nuestra población? Nuestra población van a ser todos los guayaquileños que se encuentren presentes dentro de nuestra investigación y también que sean objetivo de nuestra investigación. Digamos que quiero preguntarle a los guayaquileños cuál es su ingreso mensual. Entonces, todo ese conjunto, esa población que yo tomo para mi investigación, para mi estadística, va a ser la totalidad de los guayaquileños, ¿no? Continuando, tenemos qué es muestra. Y es importante que conectemos estos dos, digámoslo así, definiciones porque se relacionan y son dependientes entre sí. Nos dice que una muestra en estadística es un subconjunto. Muy importante palabra aquí, porque en la lección se encontraba esto. Es un subconjunto de datos que pertenecen a una población de datos. ¿No es cierto? ¿Qué habíamos hablado de acá arriba? Esta población es una totalidad. Entonces, nos está diciendo aquí, en breves palabras, que la muestra es una partecita, digámoslo así, significativa de una población, ¿cierto? Es un subconjunto de esa población de datos. Nos dice que estadísticamente hablando, esta muestra se constituye por un cierto número de observaciones, ¿no es cierto? Que representen adecuadamente el total de los datos. Eso quiere decir que, por ejemplo, digamos, yo tengo o yo voy a entrevistar o encuestar a 100 personas, ¿no es cierto? De esas 100 personas, digamos que el 70% de las personas están de acuerdo con algo que yo les pregunte y el 30% no. Pero ¿cómo yo hago para, de mi totalidad, de mi población de datos, sacar una muestra? Pues sencillo, tomo, por así decirlo, 10 participantes y por supuesto esos 10 participantes tendrán que tener la misma, llamémoslo así, el mismo porcentaje que tenía en mi población. O sea, 7 personas están de acuerdo con lo que yo digo y 3 personas no están en acuerdo o están en desacuerdo, ¿no? Entonces, de esa manera yo obtengo una muestra, ¿no es cierto? Que representa adecuadamente el total de mis datos. No sé si han oído hablar del 1 de cada 5 niños no tiene para comprar ropa, por ejemplo, o no tiene las condiciones adecuadas de vida. Bueno, eso, llamémoslo así, es una muestra, porque realmente una población es mucho más grande que eso. Y normalmente en estadísticas se toman ese tipo de grupos, o sea, grupos de 100, 200, 300 personas, 1000 personas e incluso muchas más, ¿no? Eso en el caso de la población. Entonces la muestra sería algo que represente a mi población. Muy bien. Continuamos con variable. ¿Qué es variable? Creo que en este caso lo que se pregunta no es el concepto, sino más bien otros, por así decirlo, otros temas, pero igual vamos a ver qué es, ¿no? Nos dice la variable estadística es una característica o cualidad. Tener presente súper en cuenta esta palabra porque es muy importante. Esto les da casi todo el concepto de lo que es una variable. Es una característica o cualidad. Puede ser de un individuo, ¿cierto? Puede ser de cualquier elemento de estudio. Entonces, de esa manera, nos dice, está propensa a adquirir diferentes valores y estos valores se caracterizan por poder medirse. Entonces, solo para saber el concepto de variable como tal, solo necesitamos 3 palabritas. Característica, es una característica, ¿no es cierto? Está propensa a adquirir valores y finalmente es medible. Son, digámoslo así, los 3 puntos principales de lo que es una variable. Bueno, continuando, tenemos clases de variable estadística. Esto sí he estado en la lección, si no me equivoco, y vamos a estudiarlo un poquito más profundamente, ¿no? Nos dice, existen 2 tipos o 2 categorías de variables estadísticas. Tomar muy en cuenta esto. Hay 2 tipos de variables estadísticas que tenemos que tener en cuenta. Son las únicas, no hay más. Son las cualitativas y las cuantitativas. Entonces, primeramente, hablemos de las variables cualitativas.
¿no es cierto? Y como su nombre lo explica, hablan de cualidades, de características, de algo mucho más, digámoslo, de tipo literal, de tipo escrito, ¿no es cierto? Algo que se puede expresar con palabras. Entonces, hablamos de variables cualitativas, que son cualidades, en las que no intervienen números, sino depende de palabras, como lo habíamos mencionado, para categorizarlas. ¿Qué quiere decir la palabra categorizarlas? Clasificarlas, ordenarlas. Entonces, de esa manera, nos está diciendo de que estas variables van a poder ordenarse de acuerdo a las palabras con las que se denominen, ¿no? Con las que se llamen. Por ejemplo, no quiero adelantarme mucho, pero por ejemplo, digamos, los colores, rojo, azul, blanco, no tienen quizás un orden. Entonces, es interesante saber por qué no tienen un orden y cómo se llamarían en ese caso. Así que vamos a ver eso a continuación. Nos dice, existen diversas variables bajo esta categoría. ¿Cuál categoría? La variable cualitativa. Por ejemplo, tenemos la cualitativa nominal, cualitativa ordinal y cualitativa binaria. Muy importante que anoten estas tres, así en su cuadernito, porque lo que dice aquí es algo súper sencillo de relacionar y que a la hora de la lección va a a la hora del examen va a entender muy bien. ¿Por qué se llaman nominales? Nos dice, en el primer tipo, en las nominales, las variables no tienen un orden establecido. Yo, por ejemplo, personalmente relaciono nominal con nombre, ¿no es cierto? Con algo que solo es un nombre, por ejemplo, un color rojo, color azul, color blanco, o un nombre de una persona, Carlos, Isabel, Juana, María, Eduardo, realmente no tienen un orden y por esa misma razón podríamos clasificarlas como una variable que no se puede organizar, que no puede clasificarse en algo. Luego tenemos a las ordinales y como ya podrán escuchar, esta palabrita ordinal nos quiere decir algo. Y es que en este caso sí corresponden a variables con orden, o sea, sí tienen, sí poseen un orden o categoría. Entonces ustedes escuchan cualitativa ordinal, orden, fin. ¿Qué quiere decir? Que sí, estas variables se pueden ordenar, pueden categorizarse. Finalmente, las de tipo binario, cualitativo binario. Nos dice las variables del tercer tipo de binarias solo aceptan dos resultados. Esto es interesante porque al principio podríamos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo anterior? ¿No? O sea, ya sé que, que las variables cualitativas nominales no tienen orden y las ordinales sí tienen, pero ¿y las binarias? Bueno, las binarias tienen, por así llamarlo, son más bien características de respuesta. Una respuesta concisa, sí o no, verdadero, falso, oscuro o claro. O sea, solo tienen dos, digámoslo así, dos formas de ser. No pueden ser las dos a la vez, sino una sola, ¿no? Y aquí están los ejemplos. Por ejemplo, primeramente las nominales, habíamos hablado de los colores, ¿no? Nos dice un grupo heterogéneo, o sea, un grupo que no se relaciona para nada entre sí. Por ejemplo, rojo, grande, redondo, etcétera, ¿no? Listo, listo. A ver, esa parte, a ver, chicos, esa parte sí era muy importante porque me confundí, pensaba que sí estaba compartiendo. Con el código binario, realmente sí podría tener, ¿no es cierto? Porque hablamos de, por ejemplo, en el código binario es 101010, ¿no es cierto? Que en breves, para breve explicación, quiere decir verdadero o falso, ¿no? Y a partir de eso, con códigos más complejos, se pueden generar, pues, más mensajes, etcétera, ¿no? Y en esencia, 1010 es apagado, prendido, ¿no? Entonces, es un tema también que sí tendría relación por ese lado, ¿no? Porque o está prendido o está apagado, no puede estar intermedio, ¿no? Entonces, por esa razón, sí podría corresponder también a una variable de tipo binario. O sea, solo puede estar en un estado, no en los dos. Entonces, bueno, habíamos hablado de las cualitativas nominales, dijimos que rojo, por ejemplo,
grande, redondo, por ejemplo, la forma de alguna figura no tiene ningún orden. No es que círculo es mayor que cuadrado y cuadrado es mayor que triángulo. No, no, no. Entonces, por eso vienen a ser nominales, solo de nombre, no tienen un orden. Las ordinales, en cambio, como su nombre lo dice, sí tienen orden, tienen una jerarquía. Una jerarquía quiere decir, por así decirlo, una clasificación. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el menor? ¿Quién es el más importante? Al menos importante. Por ejemplo, pequeño, mediano, alto vendría a ser una de esas cualitativas ordinales. Hay un orden preestablecido. No tenemos pequeño, sabemos que luego va mediano y que finalmente va alto. Perdón. Y finalmente, como habíamos hablado, tenemos a las cualitativas binarias, ¿cierto? Estas corresponden a respuestas puntuales, lo que habíamos hablado anteriormente. O sea, una respuesta puntual, una respuesta que o es sí o es no. Solo puede haber un estado, solo puede haber, por así decirlo, una respuesta. Sí y no, claro u oscuro. También, como les decía, verdadero o falso, pueden ser también algunos de los ejemplos. Entonces ya tenemos los tres, por así decirlo, conceptos principales de lo que serían las variables en ese sentido. Recuerden, hay tres variables cualitativas. Cualitativas nominales, ordinales y finalmente binarias. Las tres siempre, siempre, siempre se expresarán con letras, más no con números. O sea, no podemos expresarla con números porque ya vamos a ver los otros tipos de variables de tipo cuantitativo que sí expresan los datos en números, pero en este caso las cualitativas no lo harán. Luego tenemos la categoría de variables cuantitativas. Aquí es mucho más chiquita, solo tiene dos, por así decirlo, dos tipos, ¿ok? Mientras que la cualitativa tiene los tres tipos que ya vimos, las cuantitativas tienen solo dos. Y estas son, primeramente, nos dice que son cualidades o características. Recordar que esto también, o sea, toda variable siempre es una cualidad. La cuestión es que hay unas que se escriben, por así decirlo, con letras y la otra que se escriben con números, se expresan con números o con cantidades, ¿no? Aquí lo dice. Entonces nos dice, esta categoría existen dos, como lo habíamos mencionado, y tenemos cualitativas discretas y cualitativas continuas. Dice, el primer tipo hace uso de valores enteros y no finitos, y el segundo tipo, por el contrario, usa valores finitos que pueden contar con decimales. Aquí hay un paréntesis. Aquí, por ejemplo, yo no puse realmente algo mucho más profundo sobre cualitativas discretas y continuas, pero como el profesor lo mencionó en su momento, sí hay una profundidad de qué son. Primero, las variables cuantitativas discretas, como su nombre lo habla, son discretas. Discreción quiere decir, por ejemplo, pongamos así en nuestra mente, solo para hacerlo más divertido y mucho más fácil, las discretas son las más miedosas, o sea, las que no se atreven a más. Entonces, de alguna forma, solo se encontrarán en un pequeño rango, ¿no? No se van a extender mucho porque, digámoslo así, solo, por ejemplo, hablemos del caso del número de hijos. No pueden haber, como lo decía el profesor, una madre con 68 hijos. Eso ya va, chuta, muy, muy lejos. Y por ende, el número de hijos, por ejemplo, va a ser una variable de tipo cuantitativa discreta, o sea que se va a mantener en un rango pequeñito. Esa es la expresión. Las variables cuantitativas discretas tienen un rango pequeño, ¿no es cierto? A comparación de las variables cuantitativas continuas. Su nombre mismo lo dice, continuas significa que tienen un rango súper amplio en el cual van a trabajar, ¿no? Y el cual pues van, por ejemplo, digamos, la altura. Yo antes entendía que la altura era discreta porque una persona no podía medir más de 2 metros, ¿no? Yo lo veía así, ¿no? Pero si bien es cierto, cuando nos vamos un poco más a lo específico, una persona puede medir 1 centímetro de más o 1 centímetro de menos. Incluso puede ser llegar desde el 1,40 m hasta el 1,90 m o hasta los 2 metros. Todos esos centímetros que hay son una cantidad increíble, ¿no es cierto? Y por ende necesitamos variables continuas
para expresar ese rango, ¿no es cierto? Variables que sean amplias, de rango amplio. Entonces, esta es la diferencia primordial. Y este es el concepto de cada uno. Variable discreta, rango pequeñito, ¿no es cierto? Por ejemplo, como ya lo dijimos, número de hijos. ¿Qué más? Puede ser algo que realmente pues se limite, tenga una limitación. Digamos, pongamos por ejemplo, número de intentos en la CENESID, ¿no es cierto? En el examen. También es algo que tiene un rango pequeño, ¿no? No va a haber un chico con 68 intentos en el examen de la CENESID. Entonces, de esa manera podemos definir ya que es una variable cuantitativa discreta. Y continua, por supuesto, valores que no tienen un límite, valores como por ejemplo el ingreso de una persona en su trabajo. Hay personas que ganan $400 y hay personas que tranquilamente ganan los 1000, 1200, 1300 y para arriba. Entonces no va a haber un límite como tal. Y también, por favor, no confundir que son infinitas. No, por supuesto que tienen, digámoslo así, un punto donde ya no va a haber una persona que gane una cantidad mayor, ¿no? Bueno, en el caso de los sueldos, quizás sí, pero por ejemplo, en el caso de tallas, con cada centímetro que avanzas por encima, por ejemplo, del 1,80, ya es mucho más difícil encontrar personas de esa talla, ¿no? Entonces, lo que se piensa es que la cantidad de, digámoslo, por ejemplo, centímetros, tiene que ser superior, digámoslo, a una cantidad exagerada, pongámosle 50. Cuando pasa de esos 50 ya hablamos de una variable continua, porque ya es algo mucho más grande, es de un rango muy, muy amplio. Pasa de 50, puede pasar de 75, de 100. Variables discretas hablaríamos de algo mucho más corto, algo de 10, quizás 20, 30, como mucho 40 o 50, pero que sea algo que sea finito, ¿no? Algo que esté solo en ese rango, que no pueda pasar de ese rango. Y bueno, por el lado de los decimales, que esto es importante, hay variables cuantitativas discretas que tienen decimales, por supuesto que sí, y variables cuantitativas continuas que también tienen decimales. Las dos las utilizan. Así que ojo ahí. Lo que sí en las variables cuantitativas se ve mucho más el uso de decimales porque, por ejemplo, en la altura, en el peso, siempre hay como que valores de más, ¿no? Por ejemplo, la altura siempre es 1,40 m, 45, 46, 47, etcétera, ¿no? Usamos los decimales. Por ejemplo, en el peso, digamos, una libra con 8 onzas, una libra con 4 onzas, siempre van a haber decimales y realmente no define, el hecho de que hayan decimales no define exactamente si una variable es discreta o continua. Lo que lo define, como ya les dije, es el rango que tienen estas variables. Quizás hasta ahí alguna pregunta. Ok, entonces, ajá, Ese documento lo puedes pasar por el grupo. por supuesto que sí. Ya lo paso ahorita, terminemos este documento y yo se los paso justo ahora. Ok. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que creo yo que no es tan importante porque al inicio de las lecciones, y por favor corríjanme si me equivoco, no hay como que en ninguna lección que nos hayan tomado a los 8 participantes que estamos aquí, que haya hablado un poco sobre cómo presentar los datos. No sé si me equivoco. Bueno, en mi caso no, por ejemplo. Entonces, vamos a ver el chat, claro, no. Entonces, en este caso pasemos rápido, ¿no es cierto? Pasemos rápido, podemos ver que forma de presentar datos estadísticos es principalmente, claro, el chat dice que, sería difícil, no es difícil, es súper, súper sencillo. Ya te explico por qué, Ronnie, verás. ¿Qué se nos dice cuando nosotros vamos a presentar los datos estadísticos? Nosotros que hemos estado haciendo todo este tiempo en la clase con el profesor, hemos estado presentando datos estadísticos de una forma organizada, por eso es que podemos leerlos al final de cuentas. Y lo hemos estado haciendo en muchas formas, bueno, principalmente en una, pero lo hemos estado haciendo. Entonces, hablemos primeramente de
la correcta presentación de los datos estadísticos, ¿no? Dice que es crucial dentro de la estadística y engloba 3 métodos principales. Tener en cuenta, solo hay 3, ¿no es cierto? Tenemos la presentación escrita, la tabular o de tablas y la gráfica. Entonces, no sé si se han dado cuenta que nosotros hemos estado haciendo siempre la tabular y en algunos casos la escrita. Hemos estado siempre presentando los datos organizados por medio de tablas, lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, vamos a cambiar de pantalla un ratito. Aquí, todas estas tablitas que tenemos aquí han sido parte de esa presentación de los datos tabular. ¿Ok? Entonces, por ese lado, nos hemos familiarizado bastante bien con la presentación de datos. Quizás al inicio suene un poquito raro, pero es así, ¿no? Es así de sencillo. Por supuesto, solo tuvimos una clase de presentación gráfica. Ahí yo recomiendo que más bien se estudie los tipos de presentación gráfica, que puede ser circular, etcétera, 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 pero que no se ahonde en el tema, o sea, que solo se lo vea superficialmente. Muy bien, vamos a leer esto rápido. Nos dice que la presentación escrita es una forma de presentación de datos, ¿cierto? En la que existe un pequeño número de valores. O sea, es algo que se puede controlar, por así decirlo. Un segundito. Entonces, por ejemplo, yo siempre, lo que hacía el profesor, que nos pedía que analicemos y que coloquemos, por así decirlo, digamos, el 50% de las personas eligieron Coca-Cola. Que todas esas, llamémoslo así, esa forma de analizar, era una presentación escrita, porque no necesitaba de muchos datos. O sea, si se dan cuenta, solo tomamos una pequeña columna que tenía los porcentajes y analizamos esa columna de manera escrita. Decíamos, el 50% de los estudiantes, por ejemplo, tienen padres con edades desde los 30 años hasta los 60 años, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, esa era la presentación escrita. Y es usual, pero para un número pequeño de valores. Por ejemplo, yo ya no podría, me sería quizás muy difícil que yo presente todo en escrito, ¿no? O sea, una descripción demasiado exhausta, demasiado cansada, o sea, decir, bueno, primero, ¿no? Es dato por dato, imagínense. Primer dato, el 50% de los padres de rangos de edad de entre 30 a 60 años, no funcionaría, ¿no? Sería muchísimo texto. Entonces, por eso viene la siguiente presentación, la presentación tabular. ¿Por qué? Porque la presentación tabular ya nos permite hacer esto, ordenar los datos y que nosotros comprendamos, por supuesto, se nos hace difícil que nosotros comprendamos, ¿no es cierto?, todo lo que está en un texto, porque es bastante cansado. Entonces, miren, las tablas son mucho más sencillas, más prácticas. Yo puedo saber, por ejemplo, frecuencias absolutas, ¿no es cierto? Entonces, puedo saber, entre padres, digamos, padres entre 55 y 60 años, ¿cierto? Compraron medicinas este mes. ¿Cuántos? 6. 6, por así decirlo, 6 padres de entre 55 y 60 años. O sea, ya lo sé sin necesidad de estar leyendo tanto, porque ya me puedo ubicar en la tablita y en la celda que le corresponde a un intervalo, a un porcentaje. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque lo expresa, la presentación tabular lo expresa de manera lógica, un ordenamiento lógico, donde yo puedo saber dónde está cada uno de los datos. Nos dice, se vale mediante una serie de filas y columnas. Por supuesto, una tabla se compone de filas que van horizontalmente y columnas que van verticalmente. Y eso constituye la tabla de datos. Entonces, es de gran importancia, nos dice, debido a ser una de las formas más exactas de presentar datos estadísticos. Por supuesto, de las formas que más nos permiten a nosotros saber cada valor, por ejemplo, de una frecuencia absoluta simple, de una frecuencia absoluta acumulada. Entonces, eso le da exactitud a las tablitas, a la presentación tabular. Nos dice, la tabla es el principal elemento para la presentación de datos estadísticos y se constituye por varias partes. Esto ya no es tan necesario, yo pensaba que sí, pero no. Por ejemplo, se constituye por un título, los encabezados, columna matriz, cuerpo, fuente y notas al pie.
Listo, entonces, por el momento tendríamos la presentación tabular. Vamos con la presentación gráfica. Lo que sí, voy a detener un ratito la grabación. Me llamaron por un momento, entonces ya vuelvo.